Desde siempre me atrajeron los lugares con historia, esos que parecen guardar secretos tras sus muros. Y el Hotel Edén, en La Falda, Córdoba, era uno de esos sitios. Construido a fines del siglo XIX, el hotel había sido un emblema del lujo en Sudamérica, hospedando a presidentes y figuras internacionales. Sin embargo, su historia también estaba salpicada por rumores inquietantes, conexiones con el nazismo, desapariciones misteriosas y un declive que lo convirtió en un cascarón vacío. Decidí visitarlo una tarde de otoño, atraído por la promesa de un recorrido guiado que mostraba tanto su antiguo esplendor como sus rincones más oscuros. El aire fresco de la sierra acompañaba mi caminata mientras me acercaba al edificio. El guía, un hombre mayor de mirada sombría, nos llevó a través de los grandes salones desiertos, los jardines que alguna vez rebosaron de vida, y las habitaciones que hoy solo contenían polvo y ecos del pasado. Fue en la sala principal donde algo comenzó a sentirse extraño. Mientras el guía hablaba de las noches de gala que allí se celebraban, sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Observé las paredes, donde aún colgaban cuadros antiguos, y me pareció que los ojos pintados seguían mis movimientos. Traté de ignorarlo, pensando que era mi imaginación influenciada por el ambiente cargado de historias. El recorrido continuó hacia el sótano, un lugar que el guía mencionó como el corazón oscuro del Edén. Según él, se decía que allí se realizaban reuniones secretas durante la Segunda Guerra Mundial. La humedad impregnaba el aire, y las paredes, cubiertas de moho, parecían susurrar historias que nadie se atrevía a contar. Mientras el grupo avanzaba, me quedé rezagado, atraído por una puerta semiabierta que nadie parecía notar. Al cruzar el umbral, me encontré en una pequeña habitación. Había una mesa al centro y, sobre ella, una vieja máquina de escribir cubierta de polvo. Parecía fuera de lugar, como si alguien la hubiera dejado allí apresuradamente. Me acerqué para examinarla y sentí un escalofrío recorrerme cuando las teclas comenzaron a moverse solas, produciendo un repiqueteo suave pero insistente. Retrocedí, atónito, y el sonido cesó. Cuando miré la hoja en blanco, solo había una palabra escrita: no. Decidí salir rápidamente de la habitación y reunirme con el grupo, pero al regresar al pasillo me di cuenta de que estaba solo. La luz del sótano era tenue y parecía fluctuar, como si algo la perturbara. Sentí que el ambiente se volvía más opresivo, y la sensación de estar siendo observado era innegable. Aceleré el paso, pero los ecos de mis pisadas resonaban de manera extraña, como si alguien más estuviera siguiéndome. Finalmente, encontré una escalera que llevaba de vuelta al piso principal. Al llegar, el grupo ya había terminado el recorrido, y el guía nos invitaba a salir. Traté de calmarme y atribuí lo ocurrido a mi propia mente, afectada por el lugar. Sin embargo, algo me impulsó a quedarme un poco más. Cuando el grupo se dispersó, volví sobre mis pasos, decidido a explorar por mi cuenta. Caminé hacia el ala más antigua del hotel, una zona que el guía no había mencionado. Las puertas estaban cerradas, pero una de ellas cedió con facilidad al empujarla. Dentro, encontré una habitación polvorienta, con un gran ventanal que daba al jardín trasero. El sol se estaba ocultando, y las sombras comenzaban a alargarse. Fue entonces cuando la vi, una figura oscura, de pie entre los árboles. No podía distinguir detalles, pero estaba segura de que me miraba. Permanecí inmóvil, hipnotizado por su presencia, hasta que se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Salí apresuradamente de la habitación, pero al girar el pasillo, un golpe seco resonó a mis espaldas. Me volví, y la puerta que había dejado abierta estaba cerrada de golpe. El hotel parecía cobrar vida a medida que caía la noche. Los crujidos de las maderas, los murmullos apagados que parecían emanar de las paredes, y la sensación constante de ser observado me rodeaban. Sin embargo, algo en mí se negaba a irme. Había escuchado que quienes se quedaban después del anochecer a menudo experimentaban cosas que no podían explicarse. Decidí desafiar mis miedos y quedarme un poco más. No sabía que estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría mi vida para siempre. El silencio de la noche cayó sobre el Hotel Edén como una pesada manta. Afuera, las estrellas comenzaban a brillar, pero el edificio parecía estar en su propio mundo, envuelto en una oscuridad que iba más allá de lo físico.
Mi linterna iluminaba apenas unos metros frente a mí mientras avanzaba por los pasillos desiertos. La curiosidad me había ganado, pero también sentía una inquietud creciente que no podía ignorar. Decidí regresar al sótano, el lugar que más me había perturbado durante el recorrido inicial. Las escaleras crujieron bajo mis pasos, y al llegar, el aire se sintió más frío, como si la temperatura hubiera bajado drásticamente. Mientras exploraba las sombras, encontré una puerta al fondo que antes no había notado. Estaba entreabierta, y detrás de ella se percibía un leve resplandor. Cuando empujé la puerta, descubrí una habitación amplia, con paredes cubiertas de inscripciones en un idioma que no reconocía. En el centro, había un círculo dibujado en el suelo, rodeado de velas apagadas y objetos antiguos que parecían formar parte de algún tipo de ritual. Una sensación de repulsión me invadió, pero también una atracción inexplicable. Me acerqué lentamente, y al cruzar el umbral, las velas se encendieron por sí solas, llenando la habitación con una luz temblorosa y un olor acre. Mis sentidos estaban en alerta máxima. Sentía que algo más estaba allí conmigo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un gemido bajo, gutural, que parecía emanar de todas partes a la vez. Retrocedí hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe, atrapándome. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome con la única iluminación de las velas. Miré hacia el círculo en el suelo, y mis ojos se posaron en una figura que no había visto antes. Parecía estar sentada dentro del círculo, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Su forma era humana, pero su piel era pálida y translúcida, dejando ver algo oscuro que latía en su interior. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La figura levantó la cabeza, y sus ojos, vacíos y sin vida, se encontraron con los míos. En ese instante, una serie de imágenes invadió mi mente: fiestas en el hotel, reuniones secretas, y escenas de violencia y sufrimiento. Era como si el lugar estuviera mostrándome su pasado, obligándome a revivirlo. Sentí un dolor agudo en la cabeza, y caí de rodillas, incapaz de escapar de las visiones. Cuando logré recuperar el control de mi cuerpo, la figura había desaparecido, pero el ambiente seguía cargado. Corrí hacia la puerta y la golpeé con todas mis fuerzas hasta que finalmente cedió. Salí al pasillo y me apoyé contra la pared, intentando recuperar el aliento. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, lentos y pesados. No me atreví a mirar, pero el sonido se acercaba cada vez más. Decidí correr sin mirar atrás, subiendo las escaleras y buscando la salida. Cuando llegué al vestíbulo, la puerta principal estaba cerrada con llave, aunque recordaba haberla dejado abierta. Golpeé el cristal con desesperación, pero era como si el edificio mismo se negara a dejarme ir. Fue entonces cuando lo vi nuevamente, la figura oscura que había observado desde la ventana. Estaba en el centro del vestíbulo, inmóvil, pero su presencia era insoportable. El suelo comenzó a temblar, y las luces del vestíbulo parpadearon violentamente. Sentí que mi corazón latía con tanta fuerza que creí que se detendría. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero cuando los abrí, todo estaba en calma. El temblor había cesado, las luces estaban apagadas, y la figura había desaparecido. No me atreví a quedarme un segundo más. Encontré una ventana en el costado del vestíbulo y logré abrirla lo suficiente como para salir. Afuera, el aire fresco me golpeó con fuerza, y sentí que podía respirar nuevamente. Miré hacia atrás, y el hotel estaba sumido en una oscuridad total, como si nunca hubiera estado iluminado. A la mañana siguiente, intenté contarle mi experiencia a algunas personas del pueblo, pero sus reacciones me sorprendieron. Algunos negaron con la cabeza, mientras que otros simplemente se alejaron sin decir nada. Finalmente, un hombre mayor se acercó y me dijo en voz baja que el hotel tenía un alma propia. Según él, aquellos que se atrevían a quedarse más allá del anochecer a menudo experimentaban cosas que no podían explicar. Algunos nunca volvían a hablar de ello. Desde aquel día, he evitado lugares como el Hotel Edén. Pero cada tanto, en las noches más silenciosas, siento que el aire a mi alrededor se vuelve denso, como si una parte de ese lugar todavía me siguiera, esperando el momento adecuado para reclamarme.
Si disfrutaste este relato y quieres escuchar más historias que te hagan poner los pelos de punta, dale like y suscríbete. Recuerda que ya se encuentra disponible la playlist de historias de terror para valientes y te la voy a estar dejando aquí para que puedas disfrutar las mejores historias de terror. Si alguna vez te ha pasado algo paranormal, puedes enviarme tu historia para que la comparta en futuros vídeos. Recuerda que el terror existe hasta en los rincones donde menos te lo esperas.